Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Confederación Galáctica de Especies Sapientes se enorgullecía de muchas cosas. Avances tecnológicos que harían llorar de envidia a cualquier civilización previaje espacial, protocolos diplomáticos tan matizados que requerían sus propias matrices de traducción e instituciones educativas que daban la bienvenida a diversas especies de todo el universo conocido. La Confederación disfrutaba particularmente de felicitarse por este último punto, como si permitir que seres de pozos gravitacionales superiores a 0.8 unidades estándar asistieran a sus prestigiosas academias fuera un gran acto de caridad. Más que un reconocimiento a regañadientes de que incluso los seres de mundos de la muerte merecían educación, la Academia Vidiana de Artes de Combate Interestelar era la más prestigiosa de estas instituciones, al menos según los vidianos, que la habían fundado y de la que no habían dejado de hablar desde entonces. Ubicada en un planeta con precisamente 0.76 unidades de gravedad estándar, lo suficientemente baja como para ser cómoda para la mayoría de las especies espaciales, pero lo suficientemente alta como para parecer impresionantemente rigurosa en el material de reclutamiento. La Academia había entrenado a los guerreros de élite de la galaxia durante más de 3 siglos. Y hoy, anunció el profesor Silnuk, mientras sus 4 tentáculos vestigiales se crispaban con lo que pasaba por excitación entre la especie Ulari, damos la bienvenida a una nueva estudiante de Sol 3. El anuncio se propagó por el aula, que estaba hambrienta de novedades. Una de un mundo de la muerte, aquí. Los susurros crecieron en intensidad mientras 37 pares de ojos, sensores ópticos y diversos aparatos sensoriales se volvían hacia la fila de atrás, donde una mujer humana permanecía sentada con perfecta quietud. Su rostro no revelaba nada, lo cual en sí mismo era aterrador para varias especies empáticas presentes que no podían concebir un ser con tal control emocional. Ah, sí, ahí está, continuó Silnuk, gesticulando con un tentáculo que había sido puramente decorativo durante los últimos 6 millones de años de evolución Ulari. De la Tierra, una gravedad de una unidad estándar. El comité hizo una excepción a nuestro máximo habitual de 0.9. Dadas sus cualificaciones únicas. Un estudiante fsiano audaz levantó 3 de sus 7 apéndices. Profesor, ¿no es peligroso tener a un habitante de un mundo de la muerte en entrenamiento de combate? He oído que pueden romper huesos simplemente por accidente. Los labios de la humana se curvaron ligeramente por los bordes. No lo suficiente como para calificar como lo que los humanos llaman una sonrisa, pero sí para hacer que los estudiantes chilaxianos más cercanos movieran su hoverpod 3 metros a la derecha. Una pregunta excelente, Trodik. Lo que nos lleva a la lección de hoy. Silnuk activó la pantalla holográfica en el centro de la sala, adaptaciones a la alta gravedad y sus aplicaciones en combate. Si bien los habitantes de mundos de la muerte como nuestra nueva estudiante poseen atributos físicos preocupantes, musculatura densa, estructuras esqueléticas reforzadas y velocidades de reacción alarmantes, permanecen en desventaja en escenarios de combate reales. Ahora la expresión de la humana sí cambió. Una ceja se elevó aproximadamente 0.4 centímetros. Varios estudiantes se agacharon instintivamente. Verán, continuó Silnuk, ajeno a la creciente tensión, la fuerza bruta y la velocidad no significan nada sin la técnica adecuada. Nuestras tradiciones de combate han sido refinadas durante milenios por especies que hace mucho evolucionaron más allá de la necesidad de la confrontación física. La humana levantó la mano lentamente, con cuidado, como si estuviera manipulando antimateria volátil. Sí, estudiante de la Tierra, reconoció Silnuk, con el equivalente Ulari de una sonrisa condescendiente extendiéndose por sus tentáculos faciales. Con todo respeto, profesor, creo que hay un malentendido sobre la filosofía de combate humana. Su voz era suave, controlada, pero de alguna manera llenaba la sala de manera más efectiva que el sistema de mejora acústica de última generación de la Academia. Los tentáculos faciales de Silnuk ondearon con diversión. Claro, claro. Todas las especies creen que sus técnicas de combate son sofisticadas. Es un etnocentrismo natural. Quizás una demostración ayude a aclarar. Drejik, ¿podrías ayudar? El acadiano llamado Drejik prácticamente saltó de su asiento,
flexionando sus 6 extremidades con anticipación. Con casi 3 metros de altura y una armadura exoesqueletal que podía desviar armas de plasma de grado medio, Drejik era el actual campeón de combate de la Academia. Aunque los acadianos evolucionaron en un mundo de 0.7 gramos, la ingeniería genética los había convertido en los principales guerreros de la Confederación. Encantado de demostrarlo, profesor. Las mandíbulas de Drejik chasquearon en lo que su especie consideraba un gesto amistoso, pero que se parecía inquietantemente a un depredador anticipando una comida. Seré gentil con la habitante del mundo de la muerte. La humana permaneció sentada, con la expresión inalterada. Por favor, únase a Drejik en la plataforma de demostración, indicó Silnuk. Si no le importa, respondió la humana, sin moverse aún, estoy cómoda aquí. Una oleada de murmullos recorrió la clase. ¿Tenía miedo? Sensato, pero embarazoso. Las mandíbulas de Drejik chasquearon más rápidamente. La habitante del mundo de la muerte teme la confrontación. ¿Y estas son las criaturas sobre las que nos advirtieron? No temo la confrontación, aclaró la humana. Simplemente no necesito moverme para derrotarte. El aula estalló. Varios estudiantes activaron protocolos de tranquilización de emergencia para controlar su shock. El exoesqueleto de Drejik se sonrojó con el carmesí profundo de la rabia acadiana. ¿Crees que puedes derrotarme sin levantarte de tu asiento? El traductor de Drejik apenas logró reproducir su discurso de chasquidos a través de su furia. Sé que puedo. La humana finalmente sonrió. Varios estudiantes se zambulleron debajo de sus escritorios. El profesor Silnuk, percibiendo un valioso momento didáctico, levantó sus tentáculos primarios para pedir silencio. Esto presenta una excelente oportunidad para demostrar por qué la técnica supera a las ventajas físicas. Drejik, por favor, procede con un acercamiento estándar de intimidación acadiana. Drejik no necesitó más aliento. Adoptó una postura de combate, y sus placas de exoesqueleto se ensancharon para aumentar su ya imponente silueta. El sonido de traqueteo que surgió de su tórax fue diseñado por la evolución para paralizar de miedo a las especies de presa. 2 estudiantes vermillones se desmayaron de inmediato. La humana solo miraba, todavía sentada, todavía sonriendo. Tu primitivo sistema nervioso no reconoce la postura de amenaza superior, concluyó Drejik, avanzando hacia las filas ascendentes del aula donde estaba sentada la humana. Quizás una demostración más directa. Interrumpió la humana. Antes de que des otro paso, debo mencionar que ya te he derrotado. Drejik se congeló a mitad del paso, con las mandíbulas temblando de indignación. Imposible. No te has movido. El movimiento está sobrevalorado, replicó ella. Mientras el profesor Silnuk me presentaba, analicé 37 formas diferentes de incapacitarte sin levantarme de mi asiento. Seleccioné el método más eficiente y lo implementé mientras te estabas flexionando. Ridículo. Se burló Drejik, aunque una nota de incertidumbre se había colado en su chasquido. ¿Qué método podría? El sistema de circulación de aire de esta sala, explicó la humana con calma. Noté que opera con un protocolo de filtración estándar de la Confederación con patrones de circulación predecibles. También noté que estás parado directamente debajo de la rejilla de ventilación 7B, que proporciona una dispersión óptima para el contenido de esto. Levantó una pequeña cápsula entre 2 dedos. ¿Qué es eso? Exigió Silnuk, repentinamente preocupado. Una partícula inofensiva que reacciona con la bioquímica específica de los exoesqueletos acadianos. Causa rigidez temporal en las membranas articulares. Empezando justo ahora. Como si hubiera recibido una señal, la imponente postura de Drejik flaqueó. Un suave crujido emanó de sus articulaciones exoesqueletales mientras comenzaban a endurecerse. Esto es, comenzó, antes de que sus mandíbulas se bloquearan a mitad del chasquido. En segundos, el campeón de la academia quedó congelado como una elaborada estatua. No se preocupen, aseguró la humana a la asombrada clase. El efecto es temporal y completamente indoloro. Recuperará el movimiento en aproximadamente 17 minutos, lo cual debería ser justo cuando termine la clase. Los tentáculos del profesor Silnuk se quedaron flácidos por la conmoción. Pero, ¿cuándo? Liberé el contenido de la cápsula hace 27 minutos, cuando entré por primera vez en la sala, explicó ella.
Simplemente creé un mecanismo de dispersión temporizado ajustado al sistema de circulación de la sala. La cápsula que estoy sosteniendo está vacía, es solo una distracción. Mientras el compuesto hacía efecto, el silencio en el aula fue absoluto. Incluso el zumbido de fondo de la academia parecía haberse aquietado con asombro. Verán, continuó la humana, levantándose finalmente y acercándose al paralizado Drejik. Los humanos no solo confiamos en nuestras adaptaciones físicas. Evolucionamos en un mundo donde rara vez éramos la especie más fuerte. Tuvimos que convertirnos en pensadores tácticos para anticipar las amenazas antes de que se desarrollaran, para ganar conflictos antes de que comenzaran. Rodeó al congelado campeón acadiano, sus movimientos gráciles a pesar de la aplastante gravedad de la academia. En la Tierra, tenemos una filosofía de combate de miles de años. Enseña que el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Señaló a Drejik. No necesité moverme porque la batalla se ganó antes de que él supiera siquiera que estábamos en combate. Silnuk se había recuperado lo suficiente como para luchar contra su curiosidad académica. Pero eso no es combate. Eso es guerra química. ¿Lo es? Preguntó la humana, con genuina curiosidad en su voz. La definición de combate de su academia incluye la intimidación psicológica, como intentó Drejik. Incluye ventajas tecnológicas, como demuestran sus exotrajes motorizados. ¿Por qué no la previsión táctica y la manipulación ambiental? Regresó a su asiento, tan tranquila como cuando entró por primera vez. Además, añadió, ¿no es la forma más avanzada de combate aquella en la que la victoria se logra con un gasto mínimo de energía? Antes de que Silnuk pudiera formular una respuesta, la puerta del aula se deslizó, revelando al representante del canciller de la academia, un turián cuyo collarín palpitaba con urgencia administrativa. Profesor Silnuk, anunció el turián, el comité de evaluación de combate requiere su presencia de inmediato. Parece que necesitamos reevaluar nuestro plan de estudios. Los ojos compuestos del representante se fijaron en la estudiante humana antes de añadir, y posiblemente nuestros estándares de admisión. Mientras Silnuk seguía al representante, la humana se dirigió a sus compañeros de clase, que todavía la miraban con diversas expresiones de asombro, terror y, en un caso, lo que parecía ser un enamoramiento romántico. Por si sirve de algo, dijo, tengo muchas ganas de aprender de todos ustedes. Los humanos no tienen el monopolio de la innovación táctica. Simplemente tenemos un punto de partida diferente. La forma congelada de Drejik comenzó a emitir un ligero sonido de silbido mientras su sistema respiratorio luchaba contra la parálisis temporal. La humana se acercó a él de nuevo, ajustando algo en la base de su tórax. Ahí. Eso debería facilitarle la respiración hasta que el efecto desaparezca. Regresó a su asiento justo cuando el cronometrador de la academia anunciaba el final de la clase. Mientras los estudiantes salían, dándole un margen notablemente amplio, la humana se quedó atrás. Cuando solo ella y el todavía paralizado Drejik permanecían, suspiró. Realmente lo siento por esto, le dijo, aunque él no podía responder. Pero necesitaban entender. La galaxia ha pasado demasiado tiempo subestimando a los humanos, y eso ha provocado muertes. Es mejor una demostración inofensiva que un trágico error de cálculo más adelante. Los ojos compuestos de Drejik se giraron hacia ella, el único movimiento que su forma congelada podía hacer. El paralítico desaparecerá por completo en unos 5 minutos, explicó ella. Y cuando lo haga, espero que consideres algo. Hoy no te derroté yo. Te derrotaron tus suposiciones. Recogió sus pertenencias y se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Por cierto, añadió, me sentiría honrada de entrenar contigo en algún momento. Por lo que he leído, las técnicas de bloqueo articular acadiano son notablemente similares al jiu-jitsu humano. Creo que podríamos aprender mucho el uno del otro. Con eso, dejó a Drejik solo con sus pensamientos y un nuevo respeto por los habitantes de mundos de la muerte que pronto se extendería por toda la academia. La historia de lo que sucedió ese día en la clase de combate del profesor Silnuk se extendió por la academia vidiana más rápido que una cascada de entrelazamiento cuántico. A la hora de la comida, incluso el notoriamente despistado Departamento de Composición Atmosférica había oído hablar del habitante del mundo de la muerte que derrotó al campeón de la academia sin levantarse de su silla. La mayoría de los relatos eran tremendamente exagerados.
Según una versión que circulaba entre los estudiantes de estudios fotosintéticos, la humana había ordenado psíquicamente al propio exoesqueleto de Drejik que lo traicionara. El departamento de ingeniería insistió en que ella había reprogramado los sistemas ambientales de la academia utilizando solo su primitiva interfaz neural humana. Los cadetes del cuerpo diplomático, siempre buscando la precisión, simplemente informaron que ella había promulgado un cambio de paradigma en la dinámica de poder interespecies a través de la implementación táctica asimétrica. En el comedor central de la academia, diseñado para acomodar todo, desde respiradores de metano hasta formas de vida basadas en silicio, la humana se sentó sola en una mesa calibrada para la gravedad estándar de la Tierra. A su alrededor, la cacofonía habitual de sonidos digestivos y conversaciones a la hora de la comida había disminuido a nerviosos susurros. ¿Te importa si me uno a ti? La humana levantó la vista y encontró un arquelón flotando junto a su mesa. Con tentáculos que se enrollaban elegantemente debajo de un cuerpo translúcido en forma de campana, los arquelones se parecían a lo que los humanos llaman medusas, aunque eran considerablemente más conversadores y menos venenosos. Por favor. La humana hizo un gesto hacia el asiento opuesto, que se reconfiguró inmediatamente para adaptarse a la fisiología flotante del arquelón. Soy Plex. Se presentó la arquelona, sus tentáculos formando los patrones que acompañan a los saludos formales arquelones. Ética biológica seno, tercer ciclo. Encantada de conocerte, respondió la humana. Aunque sospecho que ya sabes quién soy. Toda la academia sabe quién eres después de esta mañana. Los patrones bioluminiscentes de Plex cambiaron para indicar diversión. Aunque las opiniones varían sobre si eres un genio táctico o un riesgo biológico andante. Los labios de la humana se curvaron hacia arriba. ¿No puedo ser ambas cosas? La luminiscencia de Plex parpadeó, el equivalente arquelón de la risa. Me caes bien, habitante del mundo de la muerte. La mayoría de las especies se pondrían a la defensiva. Mi nombre no es en realidad habitante del mundo de la muerte, señaló la humana, dando un bocado a su cubo de proteína sintetizada, que había sido calibrado específicamente para los requisitos nutricionales humanos, sin dejar de tener un sabor a nada en particular. Lo sé, respondió Plex. Pero hasta que seamos amigas, usar tu designación real parece presuntuoso. Es una costumbre arquelona. Me parece justo. Entonces, ¿te acercaste a mí por curiosidad o hay algo específico que querías discutir? ¿Ambas cosas? Admitió Plex. La curiosidad es la principal ventaja evolutiva de mi especie. Y, específicamente, quería preguntar sobre tu demostración de combate. La humana asintió. Me imaginé que estaría respondiendo preguntas sobre eso durante un tiempo. No es lo que piensas. Los tentáculos de Plex se retorcieron en lo que podría haber sido vergüenza. No me preocupan los aspectos técnicos. Estoy más interesada en el marco ético detrás de tu enfoque. Ahora la humana parecía genuinamente intrigada. Adelante. Derrotaste a Drejik sin causarle dolor, sin arriesgarte a una lesión permanente y minimizando su humillación. Incluso ajustaste su aparato de respiración cuando luchó. La bioluminiscencia de Plex pulsó pensativamente. Eso sugiere una filosofía de combate que prioriza la moderación y la compasión, lo que contradice todo lo que la Confederación enseña sobre los mundos de la muerte. La humana dejó su cubo de proteína, prestando toda su atención a Plex. La Confederación tiene una comprensión muy simplificada de la filosofía de combate humana. Se centran en nuestra capacidad para la violencia en lugar de nuestras razones para participar en ella. Explícate. Los humanos podemos ser increíblemente violentos. Nuestra historia lo demuestra sin lugar a dudas. Pero nuestros guerreros más grandes no fueron celebrados por cuántos enemigos mataron. Fueron celebrados por qué lucharon y cómo se comportaron en la victoria. Los tentáculos de Plex se arremolinaron en contemplación. Esta mañana mencionaste ganar sin luchar. ¿Es esa una filosofía humana común? Es uno de muchos enfoques. Ese concepto particular proviene de un antiguo texto terrestre llamado El arte de la guerra. Su autor argumentó que la forma más elevada de victoria es derrotar la estrategia de un enemigo antes de que comience la batalla. Sin embargo, la Confederación retrata a los humanos como berserkers sedientos de batalla, observó Plex. La expresión de la humana se oscureció ligeramente. Eso es porque nos han encontrado principalmente en escenarios defensivos.
Cuando estamos protegiendo nuestros mundos o nuestra gente, la eficiencia tiene prioridad sobre la elegancia. Pero incluso entonces, el sufrimiento innecesario se considera un fracaso de la estrategia, no una condición de victoria. Su conversación fue interrumpida por una conmoción en la entrada del comedor. Drejik había llegado, con su imponente exoesqueleto ahora completamente móvil y rodeado por un grupo de compañeros acadianos que parecían estar ofreciendo una mezcla de consuelo y consejo táctico. La humana lo observó con calma. Se ha recuperado bien. No pareces preocupada, señaló Plex. ¿Debería estarlo? Los acadianos tienen un mandato cultural para recuperar el honor perdido a través de desafíos de combate. Está profundamente arraigado en su estructura social. La humana asintió pensativamente. Lo sospechaba. Por eso me aseguré de que el compuesto paralítico fuera completamente inofensivo y temporal. Necesitaba dejar clara una idea sin crear un enemigo. Sin embargo, debes haber sabido que esto te establecería como un objetivo. A veces, la mejor manera de evitar luchar es demostrar por qué luchar no sería prudente. La humana se encogió de hombros. Además, dije en serio que quería aprender de él. Las tradiciones marciales acadianas son fascinantes. Drejik se había dado cuenta de ella. El comedor enmudeció mientras se acercaba a su mesa, sus placas exoesqueletales se movían sutilmente para proyectar dignidad en lugar de agresión. Habitante del mundo de la muerte, reconoció con un chasquido formal de sus mandíbulas. Los profesores han estado discutiendo tu metodología esta mañana. Me lo imagino, respondió la humana, su tono respetuoso pero sin disculpas. Han determinado que, si bien es poco convencional, tu enfoque no violó los protocolos de la academia. Los ojos compuestos de Drejik se fijaron en ella. Más importante aún, he estado revisando el encuentro yo mismo y tu conclusión. Identificaste mis vulnerabilidades, las explotaste de manera eficiente y me neutralizaste sin causar lesiones o vergüenza duradera. Las mandíbulas de Drejik se movieron en lo que los acadianos entendidos reconocerían como un gesto de respeto profesional. Según los estándares de combate acadiano, tu victoria fue elegante. La humana inclinó ligeramente la cabeza. Aprecio esa evaluación, especialmente viniendo del campeón de la academia. Ex campeón, corrigió Drejik. Las clasificaciones se actualizaron al mediodía. Ahora tú ocupas esa posición. Murmullos recorrieron el comedor. La humana parpadeó, la primera señal de sorpresa que había mostrado desde que llegó a la academia. Esa no era mi intención, dijo. Simplemente estaba respondiendo a un desafío. La intención es irrelevante. Los resultados determinan el rango. La postura de Drejik se puso rígida formalmente. Sin embargo, solicito la oportunidad de estudiar tu metodología de combate. Tal innovación táctica beneficiaría mi entrenamiento. Traducción, quería aprender sus técnicas para poder superarlas en una revancha. La humana entendió el subtexto perfectamente, pero eligió responder a la solicitud literal. Me sentiría honrada de intercambiar métodos de entrenamiento, replicó. Como mencioné antes, creo que los enfoques de nuestras especies tienen paralelos interesantes. Drejik pareció momentáneamente desconcertado por su fácil acuerdo, pero se recuperó rápidamente. El tercer cuadrante de entrenamiento. Después del toque de campana final. Estaré allí. Con un chasquido final de mandíbula, Drejik se fue. Su séquito lo siguió con mucha más confusión de la que habían llegado. La bioluminiscencia de Plex había cambiado a un patrón que indicaba asombro. Acabas de convertir una potencial disputa de sangre en una asociación de entrenamiento. Así no es como se resuelven típicamente estas situaciones. La humana reanudó la ingesta de su cubo de proteína sin sabor. Luchar debe ser el último recurso, no la primera respuesta. Drejik es lo suficientemente inteligente como para reconocer que somos más valiosos el uno para el otro como compañeros de entrenamiento que como enemigos. Planeaste este resultado desde el principio, se dio cuenta Plex. La demostración, la elección específica del paralítico, incluso el ajuste a su aparato de respiración. Todo fue diseñado para ganarte su respeto en lugar de su enemistad. No reclamaría tanta previsión, objetó la humana. Pero sí traté de dejar la puerta abierta para una relación constructiva. Quemar puentes rara vez sirve a los intereses a largo plazo.
Los tentáculos de Plex ondularon con renovada curiosidad. No eres en absoluto como la Confederación enseña sobre los humanos. Pocas especies son exactamente lo que otras creen que son, replicó la humana. Es por eso que lugares como esta academia son tan importantes, a pesar de sus fallas. La interacción directa desafía las ideas preconcebidas mejor que cualquier conferencia. ¿Es por eso que viniste aquí? ¿Para desafiar las ideas preconcebidas? La humana consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Parcialmente, pero sobre todo. Vine porque la galaxia es un lugar peligroso, y comprender cómo abordan el conflicto las diferentes especies es esencial para evitar guerras innecesarias. Viniste a una academia de combate para prevenir guerras. La bioluminiscencia de Plex pulsó en lo que podría haber sido el equivalente arquelón de las cejas levantadas. La mejor manera de prevenir guerras es comprender cómo se luchan y por qué comienzan en primer lugar. La humana señaló alrededor del comedor donde docenas de especies estaban involucradas en sus diversas formas de consumo. Mira a tu alrededor. Cada especie aquí evolucionó diferentes enfoques para la supervivencia, diferentes valores, diferentes percepciones de amenaza. La mayoría de los conflictos interespecies comienzan con la incomprensión de esas diferencias. Plex absorbió esta perspectiva, sus tentáculos girando pensativamente. Entonces, tu demostración de esta mañana fue para corregir un peligroso malentendido sobre los humanos. La Confederación necesitaba reconocer que somos pensadores estratégicos, no solo brutos con músculos densos y huesos duros, confirmó la humana. Esa subestimación ha llevado a malas decisiones en el pasado. Antes de que Plex pudiera responder, su conversación fue interrumpida por el sistema de anuncios de la red de la academia. Atención a todos los cadetes e instructores. La voz incorpórea del canciller reverberó por el hall. Con efecto inmediato, el plan de estudios de filosofía de combate se ampliará para incluir un nuevo módulo sobre resolución estratégica preventiva con énfasis especial en la integración táctica ambiental. La asistencia es obligatoria para todas las vías de especialización en combate. La expresión de la humana se mantuvo neutral, pero había un toque de satisfacción en sus ojos. Impresionante, comentó Plex. Una demostración y ya has cambiado el plan de estudios de la academia. El cambio era inevitable, replicó la humana. La galaxia está evolucionando demasiado rápido para una adherencia rígida a las metodologías de combate tradicionales. El enfoque militar de la Confederación necesita adaptarse, preferiblemente antes de encontrarse con algo más peligroso que los humanos. ¿Hay cosas más peligrosas que los habitantes de mundos de la muerte? La luminiscencia de Plex se atenuó con preocupación. La expresión de la humana se puso seria. El universo es vasto y el peligro viene en muchas formas. La fuerza física es solo un tipo de poder, a menudo no el más significativo. Su conversación fue interrumpida de nuevo, esta vez por la llegada del profesor Silnuk, quien se acercó con la cautelosa deferencia que se reserva generalmente para las unidades inestables de contención de antimateria. Ahí estás, se dirigió a la humana, sus tentáculos temblando nerviosamente. El Consejo Académico solicita tu presencia. Parece que están interesados en discutir tu perspectiva sobre la filosofía de combate. La humana asintió y se levantó de su asiento. Gracias por la conversación, Plex. Espero que podamos continuarla en otro momento. Espero con ansias, habitante del mundo de la muerte, respondió Plex, sus patrones de luminiscencia formando lo que los humanos podrían interpretar como una sonrisa. Mientras la humana se marchaba con el profesor Silnuk, el comedor estalló en emocionadas discusiones. La academia se había mantenido durante 3 siglos como la principal institución de entrenamiento de combate de la galaxia. Sus metodologías no habían sido cuestionadas, sus suposiciones no habían sido desafiadas, y un habitante de un mundo de la muerte acababa de dar un vuelco a todo sin levantarse de su silla. 2 meses estándar después, la Academia Vidiana de Artes de Combate Interestelar apenas se parecía a su antiguo ser. La rígida jerarquía que la había definido durante siglos había dado paso a una estructura más adaptable con metodologías de entrenamiento extraídas de docenas de mundos, incluida, la más controvertida, la Tierra. La humana que había catalizado esta transformación se encontraba ahora en el centro de la arena de demostración principal de la Academia, rodeada de estudiantes de 17 especies diferentes. A su lado estaba Drejik,
su exoesqueleto luciendo la insignia recién creada de instructor de combate conjunto, un puesto creado específicamente para dar cabida a su asociación de entrenamiento sin precedentes. Hoy, anunció la humana a los estudiantes reunidos, exploraremos el concepto de aprovechar los factores ambientales en escenarios de combate, una metodología iniciada por nuestra instructora. Aunque mi especie hubiera preferido descubrirla bajo diferentes circunstancias, añadió Drejik, sus mandíbulas chasqueando con lo que se había convertido en un respeto genuino. Esto provocó una ola de diversión en la clase. La historia de su primer encuentro se había convertido en leyenda de la academia, adornada con cada recuento hasta que algunas versiones afirmaban que la humana había ordenado psíquicamente que el exoesqueleto de Drejik lo traicionara. El principio fundamental, continuó la humana, es reconocer que el combate no comienza con el enfrentamiento físico. Comienza con la percepción. Comprender tu entorno, a tu oponente y a ti mismo. Señaló la arena a su alrededor, que cambió de la configuración de entrenamiento estándar a una simulación detallada de una instalación de minería de asteroides. Para el ejercicio de hoy, cada uno de ustedes identificará 3 elementos ambientales que podrían aprovecharse tácticamente, independientemente de los atributos físicos de su especie. Mientras los estudiantes se dispersaban para analizar el entorno simulado, Drejik se dirigió a su coinstructora. «Están progresando bien», observó. Incluso los floavianos, que tradicionalmente dependen únicamente de sus capacidades de toxinas. Todas las especies pueden adaptarse dadas los incentivos adecuados, replicó la humana. La clave es ayudarles a reconocer ventajas más allá de sus especializaciones evolutivas. Su conversación fue interrumpida por la llegada del canciller Trick, cuyo pedúnculo ocular fotosensible giró para asimilar la sesión de entrenamiento. Impresionante, reconoció el canciller. El Comité de Evaluación de Combate ha estado revisando las métricas de rendimiento desde la implementación de las modificaciones de tu plan de estudios. Las puntuaciones de preparación para el combate han aumentado en un 37% en todas las categorías de especies, señaló la humana con particular satisfacción, incluidas las especies tradicionalmente no combatientes. De hecho, el cuerpo diplomático está particularmente interesado en tu enfoque. Creen que puede tener aplicaciones más allá de los contextos militares. La humana levantó una ceja. La capacidad de resolver conflictos sin confrontación física tiene un valor diplomático obvio, explicó el canciller. Tu metodología sugiere que, con el entrenamiento adecuado, incluso las especies físicamente desfavorecidas pueden proteger eficazmente sus intereses. Ese era un poco el objetivo de mi demostración, admitió la humana. Aunque no esperaba que resonara tan rápidamente. El pedúnculo ocular del canciller se giró hacia ella directamente, un gesto de enfoque inusual para su especie. La Confederación ha visto tradicionalmente a los habitantes de mundos de la muerte como activos valiosos pero limitados, ejecutores físicos en lugar de socios estratégicos. Una costosa equivocación, replicó la humana, su tono cuidadosamente neutral. Ahora estamos reevaluando en los niveles más altos, confirmó el canciller. Lo que me lleva al propósito de mi visita. El Consejo de Seguridad de la Confederación ha solicitado tu presencia en su próxima asamblea. Incluso los ojos compuestos de Drejik se abrieron ante este anuncio. El Consejo de Seguridad rara vez reconocía la existencia de la academia, y mucho menos solicitaba la opinión de sus instructores. ¿Puedo preguntar por qué?, preguntó la humana, aunque su expresión sugería que ya sospechaba la respuesta. El surgimiento de la colmena del vacío en el sector Epsilon, respondió el canciller con gravedad. Sus tácticas han demostrado ser resistentes a las respuestas militares convencionales. La humana asintió pensativamente. Operan con inteligencia distribuida y sin estructuras de mando central. Las metodologías de combate jerárquicas tradicionales serían ineficaces. Precisamente. Los pedúnculos oculares del canciller temblaron con lo que podría haber sido sorpresa impresionada. Estás familiarizada con ellos. He estudiado los informes. La colmena del vacío representa exactamente el tipo de amenaza que mencioné cuando llegué por primera vez. Una en la que la fuerza física es irrelevante en comparación con la estrategia adaptativa. Entonces entiendes por qué el Consejo busca tu opinión. La humana miró a Drejik, quien inclinó la cabeza en un gesto de apoyo. La academia se las arreglará sin ti por un corto periodo,
le aseguró él. Esta puede ser la oportunidad por la que hemos estado trabajando. Ella se volvió hacia el canciller. Me dirigiré al consejo, pero con una condición. Quiero que haya representantes de todas las especies miembro presentes, no solo de los poderes militares tradicionales. Los pedúnculos oculares del canciller se movieron con sorpresa. Eso no tiene precedentes. La asamblea completa incluye más de 200 especies, muchas incapacidades de combate significativas. Por eso exactamente necesitan estar allí, insistió la humana. La colmena del vacío no distingue entre especies guerreras y no combatientes. Nuestra respuesta tampoco debería hacerlo. Después de un momento de consideración, los pedúnculos oculares del canciller se inclinaron en aquiescencia. Transmitiré tu condición al consejo, aunque debo advertirte, muchos cuestionarán el valor de consultar a especies que evolucionaron en mundos con una gravedad tan baja como 0.3 unidades estándar. La expresión de la humana se mantuvo impasible. Pero había un indicio de algo, quizás decepción, quizás determinación en sus ojos. Canciller, ¿ya ha olvidado la lección de mi primer día en esta academia? Te aseguro que nadie que presenció esa demostración la olvidará jamás, replicó el canciller con sequedad. Entonces debería recordar. No derroté a Drejik porque evolucioné en un mundo de alta gravedad. Lo derroté porque entendí algo fundamental sobre el combate que la academia había pasado por alto. ¿Y qué fue eso? El pedúnculo ocular del canciller se inclinó hacia adelante con genuina curiosidad. La humana sonrió, un gesto que ya no hacía que los estudiantes se lanzaran a cubrirse, aunque todavía exigía atención. Que la verdadera fuerza reside no en lo que la evolución te ha dado, sino en cuán creativamente usas lo que tienes. Señaló la arena de entrenamiento donde estudiantes de fisiologías muy diferentes estaban analizando colaborativamente el entorno simulado, cada uno aportando perspectivas únicas basadas en sus antecedentes evolutivos. Míralos, canciller. Los fluavianos están identificando compuestos químicos en la simulación que ni siquiera nuestros sentidos catalogaron. Los tralaxianos están mapeando patrones de vibración que serían imperceptibles para la mayoría de las especies. Los arquelones están rastreando fluctuaciones electromagnéticas que podrían revelar sistemas ocultos. El canciller observó el entrenamiento con una nueva apreciación. Veo tu punto. Cada especie aporta ventajas perceptivas únicas. Exacto. Y la colmena del vacío tiene éxito precisamente porque integra múltiples perspectivas fisiológicas en su estrategia. La expresión de la humana se puso seria. Para derrotarlos, la Confederación necesita hacer lo mismo. No solo con sus especies guerreras tradicionales, sino con todos sus miembros. Las mandíbulas de Drejik chasquearon en acuerdo. Como nos enseñó el habitante del mundo de la muerte, la victoria se logra antes de que comience la batalla a través de la comprensión en lugar de la fuerza. Los ojos del canciller se inclinaron en un gesto de concesión. Muy bien, recomendaré una asamblea completa al consejo, aunque sospecho que varios miembros requerirán ser convencidos. Entonces quizás, sugirió la humana con la misma tranquila confianza que había desconcertado a la academia en su primer día, se les debe recordar lo que sucedió la última vez que alguien subestimó a una supuesta especie inferior. Mientras el canciller se marchaba, Drejik se dirigió a su coinstructora con lo que pasaba por diversión en la expresión acadiana. ¿Disfrutas haciendo sentir incómoda a la Confederación, verdad? Disfruto desafiando suposiciones, corrigió ella. Especialmente cuando esas suposiciones limitan el potencial. Una filosofía digna de un guerrero filósofo acadiano, reconoció Drejik. Aunque ellos lo habrían expresado con más chasquidos de mandíbula. La risa de la humana resonó en la arena de entrenamiento, un sonido que una vez aterrorizó a sus compañeros de clase, pero que gradualmente se había convertido en una bienvenida indicación de que su instructora más desafiante estaba satisfecha con su progreso. Mientras volvían su atención al ejercicio de entrenamiento, ni la humana ni Drejik notaron al canciller Trick demorándose en la entrada de la arena. Sus pedúnculos oculares fijos pensativamente en la habitante del mundo de la muerte que había llegado hace apenas 2 meses y ya había reformado no solo la academia, sino potencialmente la propia confederación. La mente administrativa del canciller calculó las implicaciones con precisión. Si una humana podía lograr tanto sin levantarse de su silla, ¿qué podría lograr la humanidad cuando realmente decidieran moverse?
El pensamiento era simultáneamente aterrador y estimulante, muy parecido a la especie que lo había inspirado. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.